Amigos, mes de abril, el mes dedicado a tomar conciencia sobre el autismo. Y qué mejor que hablar con especialistas, personas de larga trayectoria trabajando en esta área, como por ejemplo la doctora Laura Delis. Ella es psicóloga clínica y además es la directora de CEPA, que es el Centro Ponceño de Autismo. Doctora Delis, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Y nosotros también de tenerla igualmente que al doctor Simón Carlos, genetista. Doctor Carlos, bienvenido nuevamente, ¿cómo está? Saludos, gracias por la invitación. Saludos, doctora, qué bueno verla nuevamente. Igualmente, ma. Sí, señor, esto es la maravilla de esta modalidad virtual. Quizá, retomo el saludo del doctor Simón Carlos a la doctora Delis, que han sido compañeros de trabajo justamente en esta área de autismo por muchos años. Y doctora, precisamente me gustaría que comenzáramos definiendo lo que es el autismo. Pues mira, Julio, el autismo tiene muchas definiciones, pero una de las conceptualizaciones más actualizadas es el que hace el manual de la Asociación de Psiquiatría Americana, que nos describe que el autismo es un desorden del neurodesarrollo. Es un trastorno del funcionamiento o desarrollo básicamente del cerebro, que afecta dos áreas principalmente, áreas de necesidad central, que es la comunicación y la interacción social, y pues, una serie de patrones de conducta repetitivos, estereotipados, ¿verdad? Y unos intereses bien restringidos y bien obsesivos a veces, y problemas sensoriales. Ese sería el segundo aspecto. Importante. Me imagino que de ahí se derivan varios síntomas que quisiéramos verlos y revisarlos con usted con detalle, pero estoy pensando, si esto que la doctora Delis nos está definiendo como autismo es lo que un genetista también definiría como autismo, ¿o cómo usted lo ve, doctor, el autismo? No, definitivamente lo que nos menciona la doctora Delis es lo que nosotros utilizamos, es un desorden del neurodesarrollo. Claro, nosotros siempre añadimos que es un desorden del neurodesarrollo multifactorial, ¿verdad? Que no solamente tiene parte del ambiente, pero que tiene una parte genética en su componente. Y yo creo que, ¿verdad? Esa es la parte que es más importante para mí como médico y pediatra. Y claro, podemos decir que en algunas ocasiones nosotros vemos al paciente primero y lo referimos, y en otras ocasiones pues el paciente es referido a nosotros después de que tiene el diagnóstico ya definido. Correcto. Yo creo que es bien importante recordar que esto es una condición que hay que mirar desde un punto biopsicosocial, y que la parte médica es bien importante, tan importante como podríamos llamar la psicológica y la social. Claro, doctora, porque usted mencionó una serie de elementos dentro de la definición que me hacen pensar a mí que pueden estar asociados precisamente con los síntomas, y me gustaría que nos ayudara a repasar o a saber, a conocer cuáles son los síntomas que nosotros debemos considerar cuando se piensa en autismo. Pues como pediatra es bien importante el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, un niño ya al año tiene un sinnúmero de palabras, probablemente de 5 a 10. Ya a los 2 años, el número de palabras ha aumentado quizás hasta 50 y dice frases de 2 palabras como quiero jugo, dame leche. Ya a los 3 años pues puede estar haciendo frases mucho más largas y oraciones, y ya se puede estar comunicando. Si no se llega a esas destrezas en ese tiempo, pues uno puede pensar que hay algo que no está funcionando bien. O peor que eso, si se han ganado las destrezas y hay una regresión en esas destrezas, eso definitivamente llama la atención, y para nosotros es bastante peligroso.
Por otro lado, la parte de la socialización, todos sabemos que los niños cuando son bebés socializan inmediatamente, ¿verdad? Con su madre, que es la primera persona, y con los que están a su alrededor. Si ellos no establecen ese contacto visual con mamá, obviamente, desde el punto de vista médico, yo siempre digo a los papás, bueno, si no establece ese contacto visual con usted, pues hay que chequear, ¿verdad? Que no tenga problemas de visión, problemas de audición. Pero si todo está bien desde el punto de vista orgánico, pues sabemos que hay algo malo que está ocurriendo en ese paciente, ¿verdad? En ese bebé. Por otro lado, la doctora mencionó los problemas sensoriales. Para mí eso es quizá un área de fascinación. ¿Por qué? Porque no hay dos pacientes que tengan los mismos problemas sensoriales. No solamente incluimos los 5 sentidos, ¿verdad? Incluimos también vestibular y propiocepción cuando hablamos de problemas sensoriales. En algunos casos son cosas que son tan simples y que se pueden resolver solamente con el hecho de que vayan madurando, ¿verdad? Desde el punto de vista del sistema nervioso central. En otras ocasiones se mantienen por toda la vida y pueden interferir en su funcionamiento diario. Claro. Por otro lado, hay otras personas que tienen problemas sensoriales, pero gracias a Dios, pues sí pueden funcionar. O sea, que estoy entendiendo, doctor, que hay una variabilidad. No siempre se presenta de la misma manera, aun cuando estén presentes cada uno de estos componentes que dijo: comunicación, interacción social. Entonces, doctora Delis, esto me hace pensar en una pregunta que podría hacerse los padres, padre, madre, sobre todo aquellos, yo diría, primerizos, o no primerizos, sino que ya tienen otros hijos y dicen: oye, este chico o esta chica no está haciendo lo mismo que nuestro primer hijo. ¿En qué momento, a qué edad los padres deberían considerar algunos de estos factores que los haga pensar que puede haber alguna alteración en estas dos áreas que ustedes mencionaban? Yo diría que en cualquier momento que se note alguno de estos señales que el doctor ha dicho, ¿verdad? Ha mencionado, y muchos otros, ¿verdad? Pero tan pronto un papá empieza a tener una preocupación de que hay algo en el desarrollo de mi hijo, ya sea en el desarrollo de cómo socializa, cómo se acerca o no se acerca a las personas, cuál es su nivel de tolerancia ante cambio, ¿verdad? O si está sonriendo, es otra cosa, que no es solamente el lenguaje verbal, es el lenguaje no verbal. Está haciendo los gestos que hace un bebé. Tan pronto eso se nota, hay que buscar una evaluación. Aquí una clave en el autismo es acción lo más temprano posible. La identificación e intervención temprana son, como yo diría, el punto más clave aquí. Porque mientras más temprano empecemos a intervenir, ayudar a este niño en su desarrollo, mejor va a ser su desarrollo, mejor va a ser su prognosis. O sea, estaría más cerca de un desarrollo lo más funcional posible. Así que, después de 6 meses, ya nosotros estamos viendo chicos que están mostrando signos de autismo. Mientras más severo sería el caso, pues más temprano se pueden notar estos signos. Pero tan pronto se noten, debe haber una acción, no se puede esperar. Doctora, justamente en esa línea, usted acaba de mencionar 6 meses. Pero si personas que en este momento están teniendo niños, bebés, tienen 6 meses, 7, 8 meses, ¿cuál sería una recomendación gruesa? Yo sé que esto no es una receta, pero una orientación, cosas básicas. Usted acaba de mencionar tal vez que sonríe o no sonríe. ¿Qué elementos podría usted decirle: mire, esté pendiente de esto, atento a esto y a esto? Sí, y si está hablando del niño de 6 meses, aunque no se crea, el niño es súper social ya a los 6 meses. Usualmente cuando tú le sonríes a un bebé en la cuna, él te devuelve esa sonrisa. Cuando mamá entra al cuarto y oye su voz, él está buscando dónde viene la voz de mamá. Pero un niño también que supuestamente cuando está llorando, cuando tiene está incómodo, mamá lo mece, mamá lo abraza y se calma. Un niño con autismo no siempre es así. Es bien difícil de calmar,
lloran mucho usualmente, son más irritables, ¿verdad? Se molestan por cualquier cambio de temperatura, hasta del juego de sábanas en la cama, vamos a ponerlo así. Y se notan y son más difíciles de calmar. Y no están buscando esa mirada, como decía el doctor, de sus padres, de los cuidadores, de quienes se acercan a ellos. Ya, como dijo el doctor, ya los de 9 a 12 meses ya presenta lo que se llama atención compartida, que es otra señal de que si no está, puede estar asociado a un trastorno dentro del espectro del autismo. Recordemos que esto es un espectro. Un espectro, correcto. Como decía el doctor, no hay ni un niño que es igual a otro, tú también lo mencionabas, y es así. Así que tan pronto se notan estas diferencias, un niño de 1 año ya debe estar intentando decir adiós con su manita, ¿verdad? Ya responde a los juegos de la linda manita que tiene el bebé, y le interesa envolverse en estos jueguitos con sus papás. Claro. Cuando los papás le dicen, no, yo soy tan bonito, pues el bebé balbucea y responde. Y un chico con autismo puede ser que no esté respondiendo a esos acercamientos, ¿verdad? De cariño y de ¿cómo se dice? Pues de jugueteo. Claro. Nos queda muy poco tiempo, estoy hablando de 2 minutos. Así que, 1 minuto, doctor Carlos. Luego que el niño ha tenido un diagnóstico, ha recibido el diagnóstico de autismo, ¿cuál es el rol del genetista? ¿Hasta ahí llegó o sigue en contacto con el genetista? Bueno, cuando recibe el diagnóstico, de acuerdo al Colegio Americano de Genética Médica, lo que ellos recomiendan es que se haga estudio de cromosomas y se haga un estudio de X frágil en los varones. En las niñas, pues, se puede hacer otros laboratorios genéticos para descartar que no tenga síndrome de Rett, aunque en las últimas guías también se está recomendando que se haga lo que se llama una secuenciación de todo el exoma, ¿verdad? Un whole exome sequence. Otra cosa que yo hago, y lo hago quizá por experiencia, y la doctora sabe que estos muchachos y estos chicos, entre sus problemas sensoriales, es que a veces comen poquitas cosas. Yo hago laboratorios metabólicos, ¿verdad? A veces ácidos orgánicos en orina, niveles de carnitina. En muchas ocasiones, o sea, yo tengo muchos pacientes con autismo que tienen deficiencia de carnitina secundaria porque no comen, ¿verdad? E inclusive tengo que decir que yo tengo hasta un paciente que es ciego con una deficiencia de vitamina A, que eso se veía hace decenas de años y que nada no se ve. Y que no se sabe si no se hacen las pruebas y se piensa en eso. Yo evalúo a los niños desde ese punto de vista y después le doy seguimiento. Correcto. Por eso decían anteriormente, cuando comenzamos la conversación, que usted decía que la visión tenía que ser multifactorial, por lo tanto los tratamientos multifactoriales. No queda un solo minuto y les voy a pedir que sea bien pegadita a ese tiempo. Doctora, expectativa. ¿Los padres realmente qué tipo de expectativas podrían tener cuando reciben un diagnóstico de su niño? Mira, esto es bien individualizado, ¿verdad? Y dependiendo de cuántas condiciones concurrentes o cuál sea la severidad de estas condiciones, es su prognosis. Pero la mayor parte de los niños con autismo, con una intervención temprana y acertada, pueden llegar a ser muy funcionales. Muchos adultos con autismo pueden tener sus hogares, pueden tener sus carreras, pueden terminar estudios universitarios, si se les da el apoyo correcto bien temprano. Esa es la clave. La verdad que en medicina, esa es la clave, exacto. Muchas veces es todo que se haga desde temprano, se identifique temprano el problema y por lo tanto se intervenga desde temprano. Doctora Laura de Lis, psicóloga clínica, directora de CEPA, y doctor Simón Carlos, debo decir, genetista y pediatra. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ti por invitarnos. Y qué bueno verlo, doctor Simón. Igual, doctora, siempre es un placer.